Bueno, compañeros, pues vamos a arrancar un poquito de esta sección con una presentación de un estudio que ha hecho Manel Ballester, que es un cardiólogo que era director de trasplantes de aquí del Hospital de Sant Pau, entre otras muchísimas cosas, y que dice que, en entrevistas que le he escuchado, que a lo mejor esta información llega a las universidades de aquí a 20 años. Pero alegrarnos sobre todo de que la academia, como gente tan preparada como es este hombre y todo su equipo, pues gracias a Dios que está llegando esta información y al final es como la ciencia viene a corroborar lo que tantos y tanto tiempo vamos escuchando de otras culturas, de otros conocimientos y al final de un sentido común, que es cómo funciona esta naturaleza. Porque como decía Schauberger, entender la naturaleza es entender la vida. En esta presentación iremos intentando unir, con la ayuda del Tete y sobre todo de Martín, también otras ideas que salen ahí holísticas y sobre todo quería dar las gracias a Lucas que me dijo, mírate este vídeo y que es oro puro. Ya tiene un tiempo y todo esto del calorización logoidal también, pero sobre todo eso, ir cada vez también cada uno por sí mismo o entre todos, acompañándonos, ir uniéndolo con más cosas, porque todo está relacionado, como vamos a ver de forma holística hoy también con todo esto. Bueno. El vídeo como tal lo tienen subido, que a Jordi se le ocurrió ahí recortando todo lo que fue la charla, lo tienen subido a nuestro canal de hermanoparia.tv, pero hoy a través de las diapositivas hemos querido también traerlo y compartirlo con ustedes un poquito más diseccionado todavía más. Bueno, pues para arrancar, este cardiólogo, Manel Ballester, entre otras cosas, se dio cuenta de que el corazón era otra cosa de la que te habían contado como un órgano mecanicista. Y pues se tuvo que espabilar y buscar, pues entre otras cosas, que era la biomedicina, los chakras, los campos, un poquito como el doctor que entrevistamos, Íñigo López Ojinaga, porque al final también abres tu mente a otras posibilidades. Claro. ¿No? Nos habían dicho de toda la vida que el corazón son 2 aurículas, 2 ventrículos, pero había un enigma, que es la distribución de las fibras miocárdicas de los ventrículos. Entonces, lo que se descubrió a través de lo que es el tracto o la disposición de las aguas es que habían unas huellas en los músculos por donde y cómo iba la electricidad. Entonces, este enigma que no se había resuelto, pues da lugar a poder salir del paradigma, obviamente, con una pregunta, ¿sabes?, de esa estructura que te habían montado. Sí. Entonces, bueno, él se da cuenta, a través de otros estudios como el de Paco Torrenguas, que era un valenciano que disecaba corazones, pues que esos 2 ventrículos no eran más que una sola cinta muscular. Una. Que iba de arteria pulmonar a aorta de la derecha y que se enrollaba helicoidalmente. Toma ya. Como una cinta de Moebius. Toma ya. Es decir, era un tubo enrollado, o es un tubo enrollado sobre sí mismo, haciendo un doble helicoide. Toma ya. Importantísimo esto, porque está diciendo que tú al final lo puedes desplegar y te queda solo un músculo, donde ahí parecía que eran muchas partes distintas y diferenciadas. Sí. Entonces, eso que se dio cuenta, que a través de, como he dicho antes, de las huellas de los músculos, cómo corre la electricidad a través de su agua, pues claro, es un descubrimiento que tiene múltiples implicaciones. Y ahora los iremos desarrollando cómo hacerlo. ¿Vale? Curioso, y lo dejo aquí, simplemente, que esa cinta de Moebius, que es esa doble helicoide, coincide con el dibujo que podemos ver en la naturaleza, que es el analema solar. Sí. Porque tiene una forma muy parecida como esa cinta de Moebius. Y qué casualidad la relación que tiene el Sol y el corazón en su forma, esta doble hélice, Sol y corazón, y cómo sobre todo, ya lo sabían los de antes, porque ya se dice que los chakras, el del corazón, que es el del plexo solar, el anahata que le llaman, que a partir de ahí vienen luego el tiferet y las claves de Sol, tienen la misma forma. Pero eso ahora lo sabemos. Pero los de antes, ¿cómo relacionaron literalmente lo que ven el Sol y la naturaleza con esa forma? Y así era el corazón, que lo relacionaron el Sol y el corazón. Espectacular. Yo lo dejo ahí, pero creo que antes había muchas más cosas de las que pensábamos. Entonces, implicaciones que tiene la nueva manera de entender el corazón. Bueno, pues una reinterpretación, obviamente, del electrocardiograma, como no podía ser de otra manera. Ahora lo desarrollaremos, ¿eh? La implicación que hay un campo magnético en el corazón, que el corazón es una antena a través de las proteínas que ordenan los órganos, sí. Y ahí, como corazón antena, las implicaciones que puede tener los 26 GHz o el 5G que nos quieren meter ahora a todos nosotros. Ahí también incluir todo el desarrollo que hizo Thomas Cowan a través de su libro El arcoíris invisible, de cómo los campos afectaban y más nos enfermaban a lo largo de cómo evolucionaba la tecnología.
Porque claro, si somos antenas estamos captando absolutamente todo. Una charla que se hizo muy famosa al principio de la pandemia, que estaba basado en este libro del arco iris invisible, y que decía todo eso, ¿no? Que a medida que ha ido evolucionando la tecnología con los campos electromagnéticos, como también la humanidad en estos últimos 100, 150 años ha ido también de alguna manera pues influenciado y también relacionado con enfermedades, decía. Otra implicancia que tiene es que el campo magnético del corazón es un impulsor circulatorio. Ya no es esa bomba mecanicista de que nos habían hablado, que bombeaba sangre, sino que tiene muchísimo más recorrido, ¿no? Aquí, como impulsor circulatorio, también quiero destacar todas las investigaciones de Gerald Pollack con el agua Pi, que aquí lo hemos traído, el H3O2, ¿vale? Y todos los estudios del ANCA. El agua Pi como cuarta fase del agua que está en nuestra propia sangre, que estructura y memoriza, y obviamente que algún día con Lucas esperemos poderlo desarrollar también aquí en Canal 5, todo lo que tiene que ver con la alquimia en el mercurio que va fuera del agua y el sulfur que va por dentro, en esa danza de Marte y Venus. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, en ese intercambio de hierro 2 y hierro 3. Pero también otra implicación es la sincronización cardíaca. Es decir, hay un propósito y sobre todo hay un Shem, que diría la medicina taoísta, y al final son simbiontes las pequeñas partes de nosotros que se tienen que sincronizar con el corazón. Todo esto lo vamos desarrollando, ¿eh? Sí. Y la implicación de coherencia social, que dice Manel Ballester, por todo, como siempre decimos, cuando entiendes que hay un éter, que hay unos campos, Cambia todo. cambia todo, pero además tú tienes herramientas para poder interaccionar con eso. Claro. ¿Vale? Ahí de arrancada. Si quieres, Martín, decir algo antes de que continúe. Bueno, nada, simplemente que siempre llama la atención como los seres que intentan encontrar un conocimiento profundo terminan contrario al resto, ¿no? Sin despreciar el conocimiento antiguo, ¿no? Empiezan a entender que antiguamente se tenía mucho conocimiento acerca de dónde vivimos, de en qué consiste el templo este que habitamos y por supuesto la salud, ¿no? Creo que es interesantísimo. Imagínate. Así que sigamos. Sí, este hombre, por ejemplo, que es cardiólogo, o sea, más catedrático, da charlas en la universidad, etcétera, y clases, acaba hablando de chakras. O sea, se va a los antiguos Exacto. Vedas y acaba hablando de chakras que al final son vórtices de energía, ¿no? Tenemos los 7 principales, pero tenemos muchos más, relacionados con los nadis, con la medicina china, etcétera, etcétera. Pero, y claro, lo que tú decías, ¿no? Como al final uno tiene que volver ahí para volver a entender lo que decían, con más conocimiento que tenemos ahora, de cierta manera, cierta visión, pero aunándola toda. Que nuestros espectadores no se preocupen, que en el chat dice, hostia, me está complicando es decir, me está costando entender. Tranquilo, lo vamos a explicar y lo van a explicar lo mejor posible. Básicamente, de momento, exacto. es que el corazón es un solo músculo que se puede desenrollar, Que no hay varias partes. y a partir de ahí se enrosca generando lo que son pues todas las cavidades. Pero es un solo músculo, no son muchas cavidades. Y es un doble toroide, doble helicoide, ¿vale? Y esto tiene muchas implicaciones que son las que vamos a desarrollar ahora. Muy bien. No Perfecto. solo como la que ha dicho para enumerarlas, la reinterpretación del electrocardiograma, el campo magnético cardíaco, el Ponme- corazón como antena, etcétera, etcétera. Ponme la del electrocardiograma, donde sale la onda T. Porque es que se pensaba hasta ahora, ¿no? Porque claro, hay que reinterpretarlo todo. Se pensaba que la onda T era el relax ventricular. No. Ahora se ha visto que no. Que eso no es el relax. ¿Veis la T que está más a la derecha? Sí. Es la activación, justamente, eléctrico-magnética, ¿vale? Para desarrollar todo esto, para llegar a entenderlo, pues pintaron el corazón por fases, ¿vale? Por partes, y al enrollarlo entendieron realmente cómo se va desarrollando en esas huellas musculares la electricidad también, ¿vale? ¿Qué se pensaba? Que ese impulso electromagnético iba del endocardio al pericardio, es decir, de dentro hacia afuera, era radial. Pero hicieron un corte axial Sí. y obviamente que no funciona así, para nada. Simplemente no es que atraviese todas las capas, que las capas las tienes que estudiar con Hammer y la embriogénesis. No atraviesa nada, simplemente sigue la doble helicoide que se genera. El ¿vale? flujo de energía que Entonces, le marca la no, forma. No es radial, sino simplemente es la forma de 8 que continúa, ¿vale? O sea, las implicancias son muy fuertes para la propia institución. Entonces, es el helicoide el que hace la propagación. En forma, pues sería de una turbina o remolinos, y ahí obviamente tienes que estudiar a Schauberger, que ya Exacto. decía, entender la naturaleza es entender la vida. Por supuesto, pues vamos a seguir entendiendo nuestra naturaleza, ¿vale?
que está llena de toroides y vórtices. Creo que algo en la medicina china tiene algo que ver con esto también. Que Taoísta. lo sabía. Sí, taoísta. Taoísta. Vale, China. vale, vale. Bueno, digo Vale. es taoísta sí, sí. porque China solo es una parte. Vale. ¿Vale? El tema es que se generan los vórtices. Sí. ¿vale? Sí. Si pones la imagen, para volver a recapitular, Sí. la onda T no es relax, sino es activación, ¿se han dado cuenta? Sí. No es radial, este electromagnetismo, sino que sigue el flujo helicoidal de la forma misma del corazón. Y el corazón no es solo una bomba mecánica, obviamente. Y ahí entramos de lleno con lo que es el colágeno y el agua, que ahora luego lo veremos más desarrollado, Vale. que al final funciona como un cable eléctrico. Colágeno y agua es un cable eléctrico que fluye por ahí a toda velocidad. ¿Qué se dieron más cuenta? Pues ese QRS, que lo podemos Ese ver ahí, pico. que es el pico, ¿no? Que se pensaba que al final eso era la activación. No, eso no es la activación, porque es el que dura mucho menos, ¿vale? Prácticamente cuando se desarrolla eso, el cardio, el músculo no se ha movido. Y en cambio, la onda T, que es la más larga, sí que es la que mueve el corazón. Esa es la verdadera contracción, es la que dura más. Vale. Visto esto, habla Manel Ballester de todo el concepto de la nube que hay alrededor nuestro. Esos biocampos, que de toda la vida le han llamado aura, pero claro, ¿cómo vas a aceptar lo que los antiguos decían? Entonces le cambio el nombre, le llamo biocampos, que queda todo mucho más bonito. Y en esos biocampos, Muy bien. que son esa nube que está alrededor nuestro, Ajá. está la información. Esa es la parte interesantísima de entender, ¿vale? Esa es información que vamos descargando y nos vamos conectando sutilmente con ella. Es decir, en esa nube de información, que muchos le llamarían éter, si quieres, Sí. es como que sería la mente, que nos han explicado, eso es parte mía, ¿no? Pero es como la mente donde de Dios, que está todo, que justamente a Dios, bueno, ahora luego lo veremos. El éter. Te Decían que refieres iba... a Laura, ¿no? Lo que también es conocido como Laura. Sí, Venga, entonces, vale. en esa mente vas descargando a través del magnetismo que está generando también tu órgano, que es eso más sutil, y cómo va llegando a lo físico a través de la electricidad. ¿Vale? Nube de información, magnetismo y electricidad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues él te lo explica en su propia presentación. Faraday ya descubrió eso, que con un imán, si haces pasarlo por una varilla de cobre sin tocarlo, el voltímetro se activaba. Es decir, en un campo magnético, tú estabas generando un campo eléctrico. Está interaccionado, ¿vale? Sí. Entonces, Einstein también ya decía que campo y materia es una única realidad. Para que veáis que al final estamos hablando materia, campos, y me estás diciendo que es lo mismo. O sea, qué sutil que es, ¿no? Al final, cómo llegamos a materializar algo que está allí, Y que que- no podemos ver y observar, pero que igual que los campos, como tú tiras, no sé, los campos magnéticos de las virutas, tú ves que hay un campo, pero ¿qué es el campo? Bueno, pues ese campo tiene información, nos dicen. Entonces, fíjate que siempre hablamos de electromagnetismo. O sea, los físicos, a mí los físicos o la gente que estudia cualquier otro campo, nunca hablan de gravedad. O sea, nosotros funcionamos con el electromagnetismo. La palabra gravedad en ninguno de los estudios que leo, de los expertos, de ningún campo nunca sale. ¿Vale? Entonces, ese éter, no sé, El campo. ese campo son energías anidadas, ¿no? Entonces, en esos campos, te viene a decir, en ese éter, está la memoria. Entonces, la memoria está fuera del cuerpo físico, te dice. Esto te trae el ejemplo de Bohr, si pasas a la siguiente, la de la flor, que, por ejemplo, primero se crea lo que es un campo mórfico. La de la flor, si tiras para adelante, hermano, que lo vea todo el mundo. Ahí está, sí. Sí. Sí, por favor. Exacto. Los estudios de Bohr demostraron que en esos campos se desarrolla primero lo que sería la matriz, el molde que después el físico tiene que llenar. Pero tú, previamente, en ese campo mórfico, a través del magnetismo, ya se crea como una matriz. La forma. Igual que la flor, la ves ahí, también nosotros. Pero volvemos a decir lo mismo, es magnetismo. Luego se rellena con la Claro, materia. Vale. ¿vale? A través de los vórtices. Curioso. Vale, y después también están los campos de Sheldrick, que le llaman, que esto con Paco Pinares lo hemos visto también alguna vez, que habla de las memorias colectivas del pasado. Es decir, en esos campos que tenemos alrededor nuestro, hay información de nuestros antepasados. Entonces, los instintos no están en los genes. Los instintos no se heredan. Los instintos se descargan
por resonancia holográfica cuántica, que le llaman ahora los físicos. Joder. Hacen un download de esos programas. La nube, ¿no? De la cache, Claro, de esos Julio. registros acásicos que están y que son la nube. ¿Qué fuerte? Una memoria colectiva, una cosa así. También. Exacto. Sobre todo, cada uno que una las implicancias que conlleva todo este conocimiento para poder expandirnos y crear una masa crítica, porque estas cosas están quedando en algún lugar, aunque no lo podamos ver. La información está y está, luego lo veremos, es no bidireccional, es omnidireccional. O sea, igual que puedes descargar, puedes subir, nos podemos conectar, porque estamos todos. Además, es que el éter es eso, es que eso es lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Llevado más también al campo del corazón, visto desde esa manera, electromagnéticamente, pero es lo mismo. Entonces, todos podemos co-crear allí de alguna manera, sacar información que nos ayude y seguimos creando entre todos de esa Qué forma. barbaridad. En cuanto a lo del magnetismo, que se ha pasado la lámina, cómo se originan estos campos, ¿no? La estructura de los campos, pues evidentemente, como tú siempre decías, siempre encuentro el electromagnetismo. Sí, porque el electromagnetismo sí que es la fuerza que nosotros podemos comprobar, demostrar, hacerla empírica aquí. O sea, tenemos cómo se reorganizan, cómo se autoorientan los imanes a la medida que se van metiendo en ese campo que ya existe. Hay una armonía, ¿eh? Claro, hay muchas cosas, aparte de la armonía, evidentemente, pero todo se va autoorientando, ¿no? Entre ellos, ellos barbaridad. saben dónde colocarse. En el mundo existe lo que es la presión magnética también. Entonces, por eso decimos que vivimos en un sistema cerrado y hicimos el planteamiento del universo eléctrico, que hay mucha gente que lo plantea, ¿no? Sí, sí. Bueno, y escuchas a Pollack y él te habla de que hay que volver a reinventar la definición de ciclogénesis, porque entre otras cosas el Sol lo que hace es cargar la atmósfera de protones cuando es de día. Entonces, a partir de ahí, cuando va transcurriendo el tiempo, esos protones que van a buscar, los electrones que están en otros lugares, porque claro, donde pegaba el Sol hay demasiada carga positiva, y ahí se generan los vientos y la ciclogénesis. Y te pregunta, y te dice Pollack, ¿y no se pregunta nunca por qué no caen las nubes? Pues obviamente que es por esa sustancia pi, que es otra estructura molecular, y obviamente es la cuarta fase del agua, y está la clave en el electromagnetismo nuevamente. Esto ya lo desarrollaremos en otra que hagamos con Lucas, otra presentación. Bueno, pero ya. es tremendo cómo te vas dando cuenta de que la gente va comprendiendo cómo somos y cómo está montado todo esto. Al final todo que hila, todo porque, encaja. porque se han dedicado así a mirar al microscopio, Sí, pero sí. no holísticamente. Entonces la suma de las partes no es el todo, que Ya. dice Paco Vinagre, por Ya, favor. ya. Está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir. Continuamos, porque la idea esta, ¿no? De que al final el territorio lo es todo, como siempre decía, ¿no? Esa adaptación que aprendes y además le devuelves a ese campo el aprendizaje. O sea, es una bidireccionalidad que decía el Tete antes. Descargas y subes. Y claro, la información. Claro, es Interactuamos Exacto. con él. Muy Porque bien. formamos parte del todo. Muy bien. Y como decía antes, muy curioso esa concepción de nube, donde está la información, que ya nos decían también los textos antiguos que Dios iba en una nube. Acuérdense todo el mundo, ¿no? Bien traído. Claro, es como la mente que decía de Dios Platón también, que hablaba al final como perfección de las ideas, y al final teníamos que descargarlas y hacer copias. Porque la tecnología que han creado, a mi entender, copia la naturaleza, pero es imperfecta. Y además nos separa de ella y la quiere sustituir. O sea, encima, en esos valores pretenden ser mejores que la naturaleza. Pero, por ejemplo, hoy veías una antena de 5G y sí, claro, como somos receptores, igual que los aparatitos, saben cómo funcionar. Pero nosotros somos eso. Y te ocultan toda esa dualidad entre lo que crean y lo que somos. Ahora lo entiendo un poquito más todo, sí. Va. Copian la naturaleza, no pueden hacer otra cosa. Si funciona fuera es porque la naturaleza existe y nosotros también somos naturaleza y somos así. Claro. Para seguir, tenía esta lámina, porque tú no estás aquí conmigo en el Power, no sé si querías decir algo de esta o nos hemos saltado alguna. No. ¿Por dónde? Y luego estaba la de la máquina, la de el campo magnético cardíaco, la máquina esta, el SQUID, con el que también en buena parte se midió el campo magnético incluso de cada órgano. Ostras. No sé si me estoy adelantando, es que creo que Bueno, no te preocupes, si no, luego lo repetimos. Exacto. No hay ningún problema. No, sí, te estás adelantando. La dinámica de campos, ¿vale? Hay una concepción que es cómo funcionan, qué dinámica tienen estos campos que están alrededor nuestro, que son magnéticos, pero luego, a través de esa información, se genera la electricidad dentro de los físicos, que somos nosotros, ¿vale? Entonces, te pone el ejemplo, Ballester, de los pájaros, de los peces, cómo se mueven, ¿no? En esa sinfonía de movimientos al unísono, que al final hacen una gran orquesta. Pero lo que no podemos olvidarnos es que nosotros somos como eso. Claro, somos naturales. Tenemos que empezar a vibrar en esas cosas.
Y ahora vamos a desarrollarlo. Claro, es que estamos viendo los instintos, por ejemplo, de los felinos, ¿no? Es que dicen, es que esto ya viene de serie. Exacto. Claro. Se descarga. Cuidado. Claro, aquí se abre otra ventana, otra posibilidad. Otro entendimiento de Eso las es, cosas. eso Pero es. lo bueno es que la ciencia, Eso es. al menos a la que no tienen secuestrada, se va dando cuenta. Y esto lo están diciendo científicos médicos, no lo estamos Un diciendo nosotros. cardiólogo de una eminencia de Por la eso hostia. digo que no, que está bien que lo traiga, es que no lo dice Canal 5 porque nos hemos dado un golpe en la mesita, ni No, mucho no, menos. claro. Simplemente porque son cardiólogos y gente que es eminencias en este campo. No expertos, como dice el gobierno. Aquí se da nombre y apellido. Y Eso si algún sí. día quiere venir aquí, tiene las puertas abiertas para compartir. más Bueno, las cosas. puertas están cerradas, pero la abrimos. La abrimos. La abrimos, no hay ningún problema. Si alguien quiere, obviamente, que vea el vídeo, yo estoy haciendo el resumen por el tiempo también, y tampoco lo Sí, podemos sí, hacer muy sí, de sí. extenso, ¿vale? Sí. Entonces, en esa dinámica de campos hablamos que todo al final pues, funciona como una gran orquesta, pero porque descargan la información y todo el mundo, el pez, no es que mire al de al lado y diga, me voy a la derecha, no, es que están todos sintonizados. Y Claro, todos tienen sincronizados. sincronizados y sintonizados. Sí, señor. Y ahora lo seguiremos viendo ahora, ¿eh? Entonces, ¿de qué se dieron cuenta también? Pues que ese campo magnético, que es el corazón, como tú decías, Tete, se midió con esa máquina en 1962. Obviamente, ¿62? en el 62 ya se sabe que el campo... todos los órganos tienen un campo magnético. Vamos tarde, ¿eh? Por eso decía él, con suerte esto de aquí 20 o 30 años llegará a las universidades. Entonces, el campo magnético del corazón, que es el más grande de todos nuestros órganos, ya se midió en el 62, obviamente que en unidades Tesla. Pero también lo interesante es que cada órgano tiene el suyo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? Sigue la siguiente lámina. Que tanto el electrocardiograma, que es el ECG, como el magnetocardiograma, o sea, es decir, eléctrico, que lo Iguales. conocemos todos, y el magnético son idénticos, Exactos. ¿vale? Impresionante. Digo, Pero, claro, a mí esto me resuena mucho lo que dice Hammer, que todo ocurre a la vez, tanto en psique, cerebro y órgano. ¿Vale? Incluso Hammer, acordaros del foco de Hammer, que es el impacto electromagnético que se genera en el cerebro cuando tienes el conflicto activo. Aquí lo qué hemos bueno. explicado. Qué Vale. bueno. Y te vuelve a decir, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que de lo magnético pase a lo eléctrico? Ahí tenías la leyenda abajo, ¿no? Que él se hace esas preguntas. Bueno, ¿cómo pasa esa información? Bueno, pues te lo he explicado antes. Con Faraday. Faraday ya te lo explicó. Pero, además de que te lo explicó Faraday, eso del imán a través de la bobina de cobre y se generaba un voltímetro y movía. Sí. Claro, pero qué curioso que siempre son con bobinas. A más embobinado, más intensificación de la potencia. Por ¿Vale? eso, por ejemplo, la bobina Tesla, y que hay que darle un montón... Bueno, todo el mundo lo sabe. A cuanto más embobinas, más se genera ahí, más fuerza, más potencial. ¿Qué pasa? Que todos nuestros tejidos, por la imagen, se estructuran en bobinas. Venga, va. Entonces, sí, Hostia. claro, porque estaban preparados para bajar información. propio ADN, y sí. no, aquí tienes el ADN, los cilios, los músculos, las partes de los ojos, todos son bobinados. Vaya. O sea, tenemos que entender lo que somos. ¿Vale? Y sobre todo, todas, Qué y eso flipada, lo tío. resalta él, tienen que vibrar en fase, es decir, al unísono, es decir, como los metrónomos. Hay el clásico experimento de que tú pones a vibrar un montón de metrónomos, cada uno. A Julio le encantó ese vídeo. Y cuando se lo acaban pusimos. ajustando todos igual. Porque nosotros, que somos antenas, ahora lo vamos a seguir viendo, tenemos que vibrar al unísono. Me encantó ese vídeo. ¿Vale? Me encantó. Entonces, ahí entiendes por qué, entre otras cosas, en esos tejidos como las fascias, Pero, ¿vale? perdona, incluso en la medicina china, las propias agujas de acupuntura tienen un embobinado arriba. Va, hombre, va, no me jodas. Sí, pero eso es nuestro compañero amigo Lucas, que él pone agujas. Claro. y Porque él- las fascias, que son donde va la acupuntura, obviamente, antes eran de hueso, pero si lleva el embobinado, funciona mucho mejor, porque las fascias son los tejidos, los conectivos, que tienen agua. Que fascia, por cierto, que son tejidos conectivos, de ahí viene la palabra faces, Y y el el fas- fascismo, el que unía, el que fascinaba. ¿Vale? Hay que entender también Joder, el origen Claro, de las palabras. Las fasces es esa unión, de ahí, el manojo que llamaban, por eso lo de las varas, el manojo. ¿sí? Todo el mundo, de ahí viene la etimología del fascismo, de ahí viene ahí, ¿no? Pues Pero- la idea, sobre todo, que los tejidos se estructuran en bobinas. Todos nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque obviamente intensificas, al estar embobinado, todos esos campos y esa energía que se traslada por ellos. ¿Vale? Entonces, luego vino
O sea, tiene una coherencia la naturaleza, ¿no? Sí, mucha. Me Martín, estoy flipando. Una pero única coherencia, podríamos decir. Estoy flipando, pero para bien, es decir, muy bien. Estoy Martín, aprendiendo muchísimo. Si quieres añadir algo antes de Estás continuar. fascinado, digamos. Sí, No, Iru, sí. vuelto. Estoy contento, además, porque se vierta esta información aquí. De verdad. Sí, pero interesantísimo, ¿no? Como decía al principio, lo bueno es que, por más que es información que para muchos es nueva, para mí es nueva gran parte de ella, Sí. cómo va entrando y calzando en el puzzle con muchísimo sentido, ¿no? Todo va formando parte de que realmente nosotros somos algo muy diferente a lo que las clases de biología nos explicaron en la escuela, ¿no? Sí. Y eso está muy bueno porque muchas cosas empiezan a tener sentido, ¿no? A mí, dentro de todo, la que más me hace ruido, me gusta pensar es en eso de la conciencia colectiva, ¿no? Esa memoria colectiva, porque ahí empiezo a darle lugar a entender el porqué de determinados actos que han sido psicomágicos, donde nos han puesto a proyectar el pensamiento en cosas puntuales, y eso ha afectado a la humanidad toda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo tenga algún miedo de dictaduras o de cosas de ese tipo si yo no las viví? Y no fue porque las heredé porque me las contaron, sino porque hay algo que afecta esa memoria colectiva, qué sé yo. Me parece un gran tema. Yo me he saltado ejemplos que da él, porque entre otras cosas dice que depende de las generaciones, no sé si está por ahí el gráfico, pero que se da cuenta que, por ejemplo, los ratones que recibían como pequeñas descargas para que no se las siguieran obteniendo, ahí lo tienes, ¿no? Entonces abajo están las generaciones, pero una generación con la otra no se conocían. Entonces se está viendo que al principio recibían muchas, pero a la 40 generación ya recibían muy pocas descargas. ¿De dónde aprende eso? Del campo. Porque no veían el prueba-error de su madre. Claro, ahora ¿vale? entiendo mucho mejor por qué hay, yo qué sé, especies que se han adaptado muchísimo más a su entorno o se han convertido más al ámbito doméstico a través de generaciones del paso de los años. Ahí está el clásico experimento que te dice todo el mundo del centésimo mono. Al final, cuando un grupo numeroso comprende algo o modifica su comportamiento de aprendizaje, Se queda grabado en la nube. y el Queda resto grabado. puede actuar con ello. Sí, ¿vale? sí. Bueno, continuamos porque, claro, Manel Ballester dijo, hostia, pues tengo que ponerme a estudiar, me imagino. Y dio con Osman. Si ponemos ahí la siguiente diapositiva, Osman, que es el padre de la medicina energética, es el que postuló las bases y ya decía que el corazón es una antena escalar, obviamente. Entonces, aquí te das de bruces, porque si estamos hablando de antenas, ¿quién hace de antena en nuestro cuerpo, no? Vamos a desarrollarlo. Más allá de que hemos dicho que todos son embobinados en nuestros tejidos. Entonces, la relación directa que tiene la vitamina C con las proteínas, ¿vale? Ahora lo pongo. Porque la vitamina C sintetiza el colágeno, que es una molécula proteica. Sí. Y es a través de esas proteínas que nosotros vamos captando información, ¿vale? La vamos transitando dentro de nosotros. Te hago ahí la acotación para ponerte el vídeo. O sea, la idea es, el corazón es esa antena escalar que decías. En todas las fibras de nuestro cuerpo hay colágeno, y el colágeno es una proteína y es la que más tenemos en todo el cuerpo. Y para poderla sintetizar y utilizar necesitamos vitamina C. ¿De acuerdo? Y la idea que te ha dicho Jordi antes, aquí viene otra vez. Proteínas, que es el colágeno, más agua, se genera el cable eléctrico, por donde va a circular la electricidad y donde vamos a poder también captar información. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque encima el agua sabemos que es conductora, sobre todo si es salada, como todos nuestros fluidos, alcalina. Sabemos que puede contener información, sabemos que sobre la emoción tiene mucha fuerza, y todo esto relaciónenlo con los estudios de Masaru Emoto, ponme la lámina, con el estudio de Masaru Emoto, de las energías también del agua, el impacto que tiene, las emociones, y con el agua pi que hablábamos, y que el agua vorticial. Entonces, aquí también lo mostrábamos, una presentación que hicimos, Linus Pauling, Premio Nobel de Medicina Ortomolecular, o prácticamente otro gran olvidado, como Otto Warburg. Este hombre nos decía que el colágeno era la principal molécula, como he dicho antes, y que necesitábamos vitamina C para transformarlo. Este es el del famoso cada día hay que tomar un zumo de naranja, porque tiene vitamina C y nos ayuda. No solo a activarnos, igual que pasa en todas las baterías que necesitabas, activarlas con ácido. Para hacer el CDS que utilizamos, ácido cítrico o ácido clorhídrico, porque es el activador. Bueno, Linus Pauling nos decía esto relacionado con lo que estamos diciendo. Vamos al minuto 2, rápidamente, para recordarlo, sus palabras, respecto al colágeno y a la vitamina C. Vitamins. This didn't happen with vitamin C. And why not? Dice, la vitamina C, ¿por qué no pasó en la evolución supuesta del ser humano, ¿no? Con los animales? Previsiblemente porque no hay suficiente vitamina C en los alimentos.
Entonces necesitamos cogerla de fuera. Sí. Y una razón por la que los animales requieren más vitamina C que las plantas, decía el hombre, es porque los animales tienen colágeno, que es su principal molécula macromolecular, la molécula estructural, que es lo que más tenemos. Y las plantas usan las células de carbohidrato polisacárido. Entonces los humanos no podemos sintetizar el colágeno sin usar la vitamina C. Nosotros la necesitamos, la vitamina C. Necesitaban, bueno, La idea es esa. idea básica es que necesitamos todas estas proteínas a través de la vitamina C para que nuestros cables internos, que envuelven todos los tejidos con agua, la velocidad vuele. Sea un superconductor. Un superordenador, Claro, un claro. superconductor. Sí, ¿vale? pues no solo para conducir, que eso está sino relacionado para la información. Que está relacionado todo con el agua pi que demuestra Pollack, donde al final allí fluye a una velocidad tremenda toda la información, obviamente. ¿Vale? Entonces, se pregunta, bueno, ya sabes que somos antenas, que somos biocampos, ¿no? Y dice, ¿cómo hago el download este para yo recibirlo? Dice, bueno, pues tenemos, entre otras cosas, tenemos los chakras, que no olvidar nunca que los chakras significa rueda, son turbulencias en forma de vórtice, que es cómo se mueve la energía y es como es el corazón helicoidal. Sí, sí. Obviamente, la naturaleza al final lo que funciona lo repite y a partir de ahí puede generar cosas distintas, pero con el mismo principio. ¿Cómo más puedo hacer ese download? A través de los meridianos, que es al final la acupuntura donde trabaja también, en ese electromagnetismo. Sí. Y sobre todo, el download lo hace nuestro corazón helicoidal, en esa cinta de Moebius, en ese chakra del plexo solar, que es el anahata, que es verde, verde de verdad, que el otro día hicimos un directo con Iru, por eso lo quiero recalcar, el verde de verdad, capaz que tiene algo también de conocimiento, el color y el nombre. O sea, en los Vedas se conoce que este chakra del corazón, que es el anahata, es el del que está en el plexo, en el corazón, es el de color verde. Esa es la idea. Bien. Vale, pero bueno, básicamente, al final el corazón es el que pone a disposición el metrónomo mayor para que el resto de organismos que hay dentro pues se sincronicen y vayan al unísono, con Qué un mismo bueno. propósito, ese Shem. ¿Pero qué nos dicen las universidades? Pues que la excitación es espontánea del corazón, no sabemos por qué ocurre, nosotros ahora ya sabemos que vienen de un campo, con una idea, de una información, y le dice al órgano, oye, la antena, ahora lo explicaremos, oye, empieza a pegar a descarga Sí. a través de ese campo magnético. Entonces las universidades dicen que la explicación es que la excitación es espontánea, no sabemos por qué, Sí, sí. y que conduce electricidad por los nodos del corazón. Y la gravedad. Vale. Es espontánea y conduce la electricidad por los nodos del corazón. ¿Qué son los nodos del corazón? Bueno, hay un nodo, que son como unos granitos muy pequeñitos, hay un nodo en la aurícula y hay otro, si pones la lámina por favor, Está buscando. que le llaman el nodo áurico-ventricular. ¿Vale? Entonces, bueno, sería lógico decir, bueno, pues viene la electricidad que se genera en el nodo sinusoidal, ese de la izquierda, y llega hasta el otro ventrículo. Pero se dieron cuenta, bueno, pues que había una interrupción eléctrica. Entonces, si hay una interrupción eléctrica, algo pasa. ¿Cómo se activa el segundo? Porque Claro. no es un continuo, Claro. ¿vale? Entonces se dieron cuenta que la electricidad literalmente se paraba, no es continua. Porque lo que en realidad ocurre es que hay dos activaciones concatenadas y de los cuales los dos nodos concatenados bajan información de cuándo tienen que empezar a bajar la electricidad. Entonces, ¿gracias a qué se dan esas descargas? Pues hay unas células que hacen de antenas, que están dentro de esos nódulos, que son las proteínas CHN4, que son transmembránicas. Entonces, esas proteínas actúan, como es lo que hemos dicho antes, con el colágeno. Pues estas específicamente, que entran y salen, hacen de antena de la información y la descargan. Cargan. Y entonces el físico ya recibe la descarga y empieza a actuar. Pero son dos concatenadas, no es una como se pensaba antes, que era un continuo. Hay una interrupción de la electricidad. ¿Vale? Ahí no sé si había alguna cita de médicos anteriores. Aquí la tienes. Aquí. Si la puedes leer tú, que lees mejor que yo ahí. Fritz Lauer Mailer decía ya, sí, hace décadas atrás, que resumió el artículo que decía, aunque parece lógico asumir la conducción a través del nodo aurículo-ventricular, esta propuesta, que es la oficial, queda abierta para discusión y especulación. Lo que decía Jordi, esto de que sigue por aquí no estaba comprobado, fue lo que dejó abierto para
poder discutirlo, y fue ahora lo que se ha comprobado, que no hay continuidad y que simplemente unas de aquí descargan y las otras después de aquí descargan, pero no hay continuación. Qué bueno. De hecho, está el ejemplo que me dijiste del tema que cuando tienen que hacer la operación, ¿no? Sí, porque había gente que tenía taquicardias porque como que tiene bueno, nace con la unión. Si ponme Aquí está, Aquí por está. abajo. No Exacto. por arriba, sino por abajo. El síndrome de preexcitación. Hay gente que tiene unido la aurícula con el ventrículo, entonces, claro, tiene una doble descarga eléctrica. La propia de la aurícula de los dos nodos Y otra por estar juntos. y la otra por estar juntos. Entonces, claro, tienen taquicardias. Entonces, lo que hacen es, bueno, pues quemarlo y a partir de ahí vuelve la gente a recuperar. ¿Vale? Pero vuelve a haber una interrupción. Entonces, Claro. Cosa que antes no tenía cuando tenía la taquicardia. Claro, claro. ¿Ok? Lo entiendo. Bueno, continuamos, por favor, porque ¿qué ocurre cuando el campo cardíaco se desestructura? Ujú. ¿Y cómo se desestructura un campo cardíaco? Porque estamos diciendo que es un Buena- campo magnético buena que tiene que pregunta. generar una electricidad. Entonces, Bueno, aquí la lámina que tenías era que cada especie tiene su frecuencia cardíaca. Era la próxima que venía. ok, sí, tampoco quería... Pero bueno, que cada especie, que sepáis que tenéis, pues eso, esos pulsos son propios dependiendo de la grandeza, de la especie. Y por eso también relacionado con la morfología y con las características de cada especie, obviamente. Y yo me imagino que cada especie tiene unas antenas propias y a partir de ahí descarga una información distinta de cada especie. No, claro. Porque yo no voy a ponerme a latir mi corazón de la información de una ballena. Sí, sí. Entonces, cada especie tiene la suya. Mira, si va llena aún, pero como vaya vacía. Exacto. Imagínate el Julio. La tenía que Como echar. para descargar los chistes de Julio. Sí. La siguiente lámina que teníamos era que si el campo electromagnético del corazón está débil, hermano, está muy importante. Claro. El campo cardíaco se puede desestructurar, es decir, enfermar. Sí. ¿Y qué puede ocurrir, no? Bueno, pues, ¿cómo se desestructura ese campo cardíaco? Pues cuando tienes decepción, cuando tienes frustración. Se ve que se dio cuenta él, ya en todos sus años, que la gente que tenía estas Características. actitudes Sí, exacto. Sí, Tristeza, pena, culpa, Sí, soledad, sí, decepción. sí, sí, sí. tenía muchas más arritmias, infartos y problemas con el miocardio, ¿vale? Pero no solo es que, porque ahí entendemos a Hammer, ¿vale? Entendemos esa programación de la psique real Ujú. y cómo te puedes afectar a través de tus programas. Pero claro, también Susto ha pegado está tu campo cardíaco también se puede haber afectado por lo que es el entorno que hemos dicho antes, de la 5G. Vete a saber qué información habrá por ahí y cómo a nosotros nos puede afectar hasta nuestro propio campo cardíaco, ¿no? Y obviamente que también dice que está ligado con la actividad solar, pero yo eso más lo relaciono sobre todo con lo que es la atmósfera que te explica Pollack a través de las cargas positivas y negativas. Pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, queda claro que el corazón no es solo una bomba de impulsión en esa teoría mecánica, sino que probablemente es a través de la dibujo que tiene la aorta, que la aorta es la que está arriba ahí, que está como achafada, como una manguera. Sí, sí. Entonces, claro, tú cuando sueltas una manguera que está curva, el agua sale en torbellino. Sí. Y como Mucha dice él, presión. la clave es la presión en el vacío que se genera. Y ahí tienes que volver a entender a Schauberger. Porque si no estudiamos a Schauberger, pues no vamos a entender cómo funciona por dentro. Y sobre todo también ese agua pi que se va autoimpulsando por la energía que se va generando en lo que es la sustancia liposoluble, ¿no? Del agua, en esa cuarta fase. Porque recordar que el corazón es un músculo entero, como la manguera. Por eso puede darse esto, además del vórtice energético. Y para ya ir terminando, lo que decía Martín, de esa coherencia, ese propósito como conjunto, pues ese corazón que tiene el campo magnético más grande de todos nuestros órganos, es el que sincroniza el resto. ¿Y cómo lo hace? Es la siguiente lámina. Con emociones... Bueno, perdón. Esto lo saltamos. Es cómo el corazón se va sincronizando, todo lo que bombea, cómo se van renovando las células. Entonces, esa coherencia cuántica que le llaman, ese propósito que decía Martín, en ese corazón que tiene el campo magnético más grande de todos los órganos que tenemos, que sincroniza el resto, lo hace sobre todo con emociones positivas. Ajá. Las emociones positivas, es decir, el amor, lo que ya nos demostró Masano Emoto con las fotografías del agua congeladas, esas formas maravillosas, pues claro, es la que amalgama y es la que hace que el resto se acople a la gran orquesta que es el corazón. Y, sobre todo, hay que resaltar y entender que todos somos eso y todos tenemos esa interacción, aprendizaje de ida y de vuelta. Claro. Y, sobre todo, destacar, que también lo hace Manel Ballester, por eso me encantó,
Esos son ejemplos, pásalos aquí. La señora esta, que ya creo que falleció en el 2016, Mai Wan-ho, porque yo también cuando la leí en su momento a través de estudios de Lanka me quedé fascinado. Si puedes leer la Hicimos frase. un vídeo respecto a esto. La vida, el universo y todo. Quiero comenzar, decía, con una gran pregunta. Si el organismo es eléctrico, e igualmente el universo lo ¿es el universo un organismo? Toma. Es decir, ¿formamos parte de todo ese organismo? ¿Podemos tener relación directa con él? Me gusta mucho que le haya traído Ballester también a esta maravillosa mujer que todos amamos, y sobre todo las implicancias que conlleva eso en preguntas ya más filosóficas, internas, de dónde estamos, ¿no? Aquí como existencia. Y para ya terminar, el último trocito del vídeo, en esa coherencia cuántica como hacen los pájaros o por los ejemplo, peces, ¿no? sí. Que forman ahí un gran organismo mayor, como podríamos hacer nosotros. Claro. En ese enfoque, sobre todo, que nos dieron a través de Darwin, ¿no? Esa supervivencia del más fuerte, pero nunca nos explicaron Que estaba que errado. podíamos vivir, como decía un ruso en este caso, Kropotkin, que es al final el sentido común, que dice que el altruismo, la generosidad con los indefensos, esa ayuda mutua, siendo simbiontes, generamos una coherencia social mucho mejor y que está adaptada a la naturaleza. Y así a lo mejor podemos crear esa masa crítica, primero desde nosotros hacia afuera, en esos valores que tenemos que ir haciendo crecer entre todos, ¿no? Porque al final tú cuando estás cambiando, realmente estás cambiando al otro. Ya no solo porque le llega tu magnetismo, si es mucho mayor, sino porque esos valores también se están dejando en algún lugar y el cual el otro también por resonancia puede acceder a ellos. La gran importancia de primero el cambio es individual y luego ya veremos cómo montamos un sistema mejor entre todos. Entonces, el último punto ya, para cerrar, es el tema de la complejidad que le llaman, que a mí, Paco Vinagre creo que también lo ha tocado alguna vez, como propósito, como idea filosófica y al final para entender también, a lo mejor, una posibilidad, ¿no? Siempre en nuestro camino, que va llano, dice Ballester, si me pones la diapositiva. ¿Cuál de ellas? Sí, exacto, porque estamos un Bueno, poco despistados. Tira para adelante, esto es lo que ya lo hemos comentado. La coherencia de dar y recibir, de la conexión. Exacto, es como que en ese río hay un orden, ahí a la derecha, y nosotros estamos ahí en una barca que comenta, pero hay un atractor extraño, lo vemos a la izquierda de todo en rojo, llamativo, un atractor que atrae. Hay un propósito que tú no tienes ni idea de por Claro, qué, claro, pero claro. te sientes atraído. Sí. Hay como 4 caminos y ¿por qué escojo uno? Por azar. Bueno, algunos mecanicistas le pueden llamar azar. Pero algo te atrae. Pero todos sabemos que al final las cosas tienen un porqué. Entonces, en ese orden, hasta que llegamos en esa calma a ese atractor que algún día conseguiremos tocarlo, porque emprendemos ese camino, no sabemos por qué, siempre tenemos que pasar por un caos que nos va a llevar a una turbulencia para que luego entendamos ese camino de conciencia y podamos adquirir el conocimiento que previamente no sabemos por qué habíamos indicado nuestro andar. Qué bueno. Así que un poquito esto es el resumen de todo este aporte que nos ha hecho el señor Ballester, muy agradecidísimo de todo el conocimiento tan bien plasmado que nos aporta y sobre todo los múltiples científicos que están, creo yo, vibrando en entender realmente la vida y que no les importa enfrentarse al academicismo absoluto y plantear pues el sentido común de lo que van comprendiendo. Joder, Muy vaya- bien, hermanito. Vaya información, nene. Yo te agradezco un montón. Joder. No solo que nos pasares la info, sino encima te la prepares para exponerla, que Joder. todavía se entiende mucho mejor después de ver el vídeo y así ir comprendiéndola y mechándolo holísticamente. Así Felicidades, tío. Muy bien. que nada, gracias. No, esto, entre todos. Esto Muy bien. para Bueno, todos. Nosotros íbamos un poquito despistados con el tema de las láminas, pero bueno, al final uno lo acaba pillando. Ha sido fácil. Hemos tenido que resumir ahí. Sí. Dime, Martín. Sí, Julio No está digas, haciendo no digas la nosotros regla, si vamos despistados. No, Te vosotros cargo también. tú, A ver, la aquí, dulce. ¿quién manda aquí? Va un ¿Pedro poquito más Sánchez o lento. yo? Esto Yo, es como ¿no? la masonería, no podés mandar al frente a un compañero. Si ¿Cómo uno que está no? despistado, autoacusa. Si nosotros somos Pero no masones. puede decir que los otros. Claro. Todos somos masones. ¿Qué estás hablando? Madre mía. Bueno, Bueno. que la verdad que se entiende todo mucho más, ¿no? Cuando se ponen así encima de la mesa tantos temas, como uno más, pero sobre todo el electromagnetismo siempre presente, la vibración, la frecuencia,
Y no solo en nosotros, que por supuesto, sino en la naturaleza. Y que al final el ser humano lo que hace es intentar copiar la naturaleza como mejor puede. Y si funciona afuera es porque la naturaleza existe y está así creada, ¿no? Y ese recuperar el éter, que siempre con Paco Vinagre tantos vídeos hemos hecho, presentaciones donde todo vibra, todo lo permea y no solo hay energía, sino que hay información y se puede bajar, pues nuestro músculo mayor es el corazón para hacer todo eso. Es que ahora entiendo quizás un poquito mejor el hecho de que tener coherencia, sentido común, también nos da salud, porque todo al revés nos enferma. Al revés, una persona que es incoherente, una persona que es mala, con malas intenciones, todo esto es... Pero sobre todo incoherente con tu biología, Claro, en el caso claro. de que lo seas, Claro. y la biología es lo que hay en la naturaleza. Muy bien, muy Entonces, bien, claro, muy si bien. vamos en contra de la naturaleza, estamos yendo en contra nuestra. Y mira qué legislaciones se están haciendo y qué ideologías, ¿no? Precisamente para que la gente vaya en contra de su propia naturaleza. Sí, Aparte de que nos apartan de la naturaleza. Total, Porque tú sí. te vas a la naturaleza, a las montañas, al río, al mar, tú estás vibrando, estás captando esa vibración, ese metrónomo natural, de alguna manera estás resonando con él. Entonces lo que hacen es apartarnos. Venga, en cajas de cerillas con cemento, que casi no te da el sol, no sabe ni lo que es el viento, ni nada. Y Fíjate. sobre todo el corte de valores que están haciendo ahora y lo alejados que están de a tú mismo reconocerte lo que eres. O sea, ya te dicen que tú puedes ser cualquier cosa. O sea, es la locura absoluta en la Fíjate sociedad. como vuelvo siempre a remitirme al principio de la pandemia, y ahora cumpliremos en pocos días esos 3 años, cómo nos intentaron separar de nuestros seres queridos, cómo nos encerraron en casa para que no tuviéramos contacto, para que no irradiáramos amor, para que no se expandiera nuestra energía. Saben más de lo que creemos, ¿eh? Hombre, claro. Saben mucho. Y Exacto. saben mucho y lo peor es que tienen las intenciones de usarlo en nuestra contra, ¿no? Que esa es la parte preocupante. Sí.